Les quiero presentar un repaso de los temas importantes del día y algunos comentarios personales respecto del estado de cosas de la Argentina. Comenzando, por supuesto, por la inflación, cuyo dato de julio se va a conocer hoy, jueves 11 de agosto, en algún momento de la tarde. Y, por supuesto, como siempre mencionamos esa famosa frase tan sabia del doctor de Pablo, será una noticia pero no una novedad, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que esa inflación va a estar en el orden del 7, entre el 7 y el 8%, ¿no? Acá sí la novedad, y la confirmó esta mañana con nosotros el economista Juan Luis Burr, es que Fiel, que es una fundación de estudios económicos, ya proyecta la inflación anual por encima del 100%. Hasta hace unos días los pronósticos más desalentadores daban 90.2, recuerdo exactamente el número con decimales, ¿no? Pero resulta que ahora Fiel la pone en 112.4, y los fundamentos que nos ofreció hoy Juan Luis Burr fueron bastante elocuentes como para confirmar que esta tesis es correcta, ¿no? 112.4. A este problemón de la inflación, que por el momento no tiene ninguna perspectiva de resolverse, porque no está en la agenda ni del presidente, no, los vivos los vamos a seguir haciendo, por supuesto, los vivos siguen normales, vamos a cambiar lo que subimos, lo vamos a mejorar. Bueno. Sí, volviendo, Marcelo, volviendo al tema inflación, lo que básicamente nos dijo Juan Luis Burr, que este pico de inflación superior a 7% en julio, lo más probable es que se repita o se agrave en agosto y septiembre también. Exactamente. Bueno, a este dato le agregamos, por supuesto, la preocupación que hay por el nivel de las reservas. Ayer conversamos con el periodista de La Nación, que nos contaba que a su juicio quedaban 15 días. Hoy es Clarín, a través de Anabela Quiroga, la que cuenta que, quedan menos de 1.000 millones, y a un ritmo de pérdida de 100, de 80, 70, 60 por día, estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? 15, 20 días más. La brecha se ubicó ayer en 120%, Willy. Sí, señor. El dólar blue un poquito más arriba, 2.95, y el riesgo país, y me detengo acá en este punto, que es un dato que lo habíamos perdido de vista en estos días, es 2.467 puntos. Así es, Debemos Marcelo. estar entre los... Que Willy tiene eco, insiste la gente, claro, porque Willy es, cuando Willy habla, retumba todo, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, correcto. Muy bien, 2.467 puntos de riesgo país. Debemos estar entre los países no solamente de mayor inflación mundial, sino de mayor nivel de riesgo país mundial, casi 2.500 puntos. Bueno, ayer, en estos habituales soliloquios que el presidente Fernández presenta, en este caso en conjunto con Sergio Massa, dijeron unas cuantas cosas que son, que son como monólogos, digamos, ¿no? Ayer Massa nos advirtió a los argentinos que habían decidido soltar un poquito de reservas para garantizarle a los argentinos la energía. Así que le agradecemos mucho al ministro Massa que nos permite tener energía, ¿no es cierto? Y el presidente hizo una serie de consideraciones un poco infantiles respecto de que, no queremos más, dijo, que las tarifas estén dolarizadas en la Argentina, cosa que por supuesto no ocurre hace 20 años, ¿no? A mí me parece muy simpático esto de luchar contra enemigos que no tenemos, ¿no? Porque es épico y es divertido, ¿no? Y uno siempre gana, ¿no? Yo no quiero nunca más que en esta radio se agarren a trompadas. Y si no se agarran a trompadas, ¿entendés? Claro. Pero yo lo voy a evitar porque nunca más. Es genial esto de postular batallas que no existen, ¿no es cierto? Nosotros hacemos en broma siempre. Esta vuelta lo hicimos con Nico, con nuestro propósito de rescatar el avión, pero es una parodia, digamos, de lo que habitualmente ocurre con el gobierno, que presenta batallas inexistentes y que por supuesto eventualmente las puede ganar. Claro. Por ejemplo, que las tarifas no estén más dolarizadas. Y no están dolarizadas, ¿no? No solamente no están dolarizadas, están atrasadas, ¿no es cierto? Totalmente. ¿O no? Severamente especificadas. Severamente especificadas, ¿no es cierto? Y después hizo una serie de especulaciones el presidente respecto de que el gasoducto se lo debemos a los empresarios solidarios porque están los buenos y los malos. Esto es una cosa muy anacrónica, digamos, ¿no? A juicio del presidente hay empresarios solidarios y ricos, y empresarios ricos pero no solidarios, y debe haber seguramente empresarios pobres y solidarios, y a la inversa ricos y insolidarios. Nada, son unas disquisiciones filosóficas de Alberto Fernández que son un poco cómicas, ¿no es cierto? Pero bueno, dicho esto, recordamos que ayer se anunció que desde el 1 de septiembre próximo los jubilados y pensionados van a recibir una suba de 15,53% por los aumentos automáticos, y van a recibir además 3 refuerzos mensuales de 4.000 y 7.000 pesos,
hasta noviembre, por 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, para quienes cobren hasta 2 haberes mínimos. Bueno, todo esto obviamente va a ser tragado por la inflación en lo que resta de este año. Y hay un dato que ofreció ayer un informe de la UNICEF, que yo pensé que era peor inclusive, ¿no? Que hay 1 millón de chicos en Argentina que se privan de al menos una comida por día, ¿no? Sí. Ustedes fíjense la mezcla de mala alimentación y de falta de educación, los estragos que esto produce en el mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Y chicos, Marcelo, que ya también tienen problemas psicológicos, ¿no? Y sobre todo los adolescentes. Pero por supuesto, a ver, si hay 1 millón de chicos argentinos que tienen problemas educativos y problemas alimentarios, estamos hablando de generaciones probablemente perdidas, ¿no? Es decir, es muy, muy complicado. Bueno, sigue el acampe piquetero allí en la Plaza de Mayo. Esta gente le pide a Sergio Massa un bono de 20.000 pesos y más planes sociales, que es justamente lo que el gobierno está intentando no hacer. Ellos pedían ser recibidos por Massa, yo no creo que eso efectivamente ocurra, y en este contexto de clásico, digamos, acá no hay ninguna novedad, ¿no es cierto? Ocurrió este episodio ayer de que una persona de 33 años fue detenida por la policía de la Ciudad de Buenos Aires porque quiso ejercer su derecho de transitar por la vía pública y terminó esposado por la policía, ¿no? El colmo ya. ¿Cómo? El colmo ya del piquete. El colmo, ¿no? El colmo del piquete, ¿no? Ahora, la información de hoy aporta un dato más que parece que el señor quiso, al desacatar las órdenes policiales, avanzó con su auto rozando aparentemente un efectivo que llamó a un fiscal y el fiscal le ordenó que lo detenga. Y efectivamente lo detuvieron y esposado, parecía que estaban deteniendo al jefe del cartel de ¿cómo se llama?, de Sinaloa, ¿no es cierto? Wow. Una cosa muy loca. Pero está todo tan al revés que ahora han separado al policía de su cargo, que lo que hizo fue cumplir la orden de un fiscal, ¿no? O sea, todo al revés, es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detiene a un automovilista que quiere ejercer un derecho, cuando la ciudad le garantiza el derecho a las personas a cortar las calles o a hacer acampes públicos, el policía lo detiene por orden de un fiscal, al policía lo echan por haber cumplido la orden de un fiscal. Todo está al revés, ¿no? Es una especie de botón de muestra, ¿no? Ayer estuvo Pablo Moyano en el Vaticano con el Papa, nada menos, que lo recibió, nada menos. Y lo que me importa acá es lo que dijo Pablo Moyano respecto de la marcha del próximo día 17 que va a poner en la calle la CGT. Pablo Moyano dijo que el propósito de la marcha es decirle a los empresarios, él pronosticó que es una marcha muy importante, esto es 17 de agosto, ¿no es cierto? Es un día además muy particular. No, perdón, 17 de octubre, me equivoqué de día. Bueno, el miércoles que viene, no importa. Decirle a los empresarios que no le roben un plato de comida a los argentinos, ¿no? Se ve que Pablo Moyano no hace esta distinción que ha hecho el presidente de que hay algunos empresarios que son al mismo tiempo ricos y solidarios. Para Moyano los secretos son todos malos, y responsabiliza a los empresarios de la inflación y de robar la comida a los argentinos. Un divague, ¿no? En esta reunión estuvo este señor Gustavo Vega. ¿Se acuerdan de Gustavo Vega? Vera, perdón, sí, Gustavo claro, Vera. De la Alameda. Exactamente, Monseñor Sánchez Orondo, bueno, no sé. Total que el 17 de agosto entonces va a haber una marcha para exigir a los empresarios que no le roben la comida a los argentinos. Todo un divague. Bueno, ayer efectivamente ocurrió el paro docente, que el ministro de Educación, con quien conversamos ayer, no tenía ni siquiera mucha información al respecto. No sabía, por ejemplo, de la existencia del señor Santiago Goodman, que es la persona que produjo el paro, como consecuencia de que protagonizó unos incidentes muy violentos y la justicia lo procesó, no por protestar, sino por quemar una legislatura, ¿no es cierto? Y el paro tenía como sentido protestar contra lo que los sindicatos entienden es la judicialización de la protesta, ¿no es cierto? Bueno, contra la justicia, protestan contra la justicia. Contra la justicia, que no procesó este hombre, ayer le pidieron 5 años de prisión, no por protestar o por ejercer su derecho a protestar, sino por prender fuego a un edificio público, ¿no es cierto? Que no está dentro de las reglas de las protestas, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamó más la atención de esta historia fue la actitud del ministro Persic, ¿no? Que no tenía siquiera información de quién era el tipo. Suponete que el presidente le pregunte, dígame, ministro, ¿quién es Goodman? Y el ministro le contestaba lo que a nosotros, no tengo idea, ¿no? Claro. Bueno,
Bueno, acá hay dos temas sobre los que me quiero extender unos minutos, que se conectan por el hecho de que ambos presentan dos rasgos muy importantes de la vida pública argentina. Lo ocurrido con la doctora Carrió y lo ocurrido con un subsecretario de la Cancillería, un funcionario importante, que se llama Martínez Pandiani, ¿no? Porque Carrió ayer hizo una operación taller, digamos, de dinamitar, digamos, la oposición, y el señor Pandiani expuso de vuelta esta propensión de la Argentina a los formatos autocráticos, ¿no? Y yo creo que estos dos rasgos, que bueno, no tienen que ver uno con otro, sí tienen que ver en el hecho de que ambos presentan dos rasgos muy complicados, muy salientes y muy importantes de la vida argentina, ¿no es cierto?, que son las rupturas políticas y la propensión a la autocracia. Como ustedes saben, antes de ayer, la doctora Carrió le ofreció un reportaje al canal La Nación Más, que fue formulado por los periodistas Eduardo Feynman y Johnny Viale. Yo contaba temprano, Willy, que yo le presté poca atención al reportaje, sí, porque él mismo empezó con unas consideraciones sobre el perro de Jorge Lanata y sus prácticas masturbatorias. Por lo tanto, me pareció que estaban paveando y dije, bueno, este reportaje no me interesa especialmente. Lo dejé ahí puesto y de repente escuchaba que las amantes, que Frigerio, que la corrupción, que los amigos de Massa, pero no le presté atención. Y por lo tanto, ayer a la mañana no le dimos mucha importancia. Yo me equivoqué, obviamente, en no haberle prestado la debida atención. La doctora Carrió ayer, lo que hizo anteayer, fue dinamitar a la coalición Juntos por el Cambio, acusando a todos los sectores de esa coalición, más bien dialoguistas, de ser cómplices de Massa y cómplices de la corrupción, ¿no? Entre las frases más fuertes que presentó allí la doctora Carrió, está, por ejemplo, que en el gobierno de María Eugenia Vidal, la connivencia, la amistad y eventualmente los negocios entre Ritondo y Massa fueron absolutos, lo que vi en la Cámara, se refiere a la Cámara de Diputados, jugando Massa con Monzó, que además son íntimos amigos, es escandaloso. Lo de Frigerio apoyando a todos los candidatos masistas en las provincias y denigrando a los de Juntos por el Cambio, yo lo vi y se lo dije a Macri. Frigerio tiene, dijo, una consultora, antes donde trabajaba con los gobernadores y les dio a todos los fondos de infraestructura federal. La crisis del sector público de Nación es de 20% y esto es en las provincias con el dinero que le dio Frigerio, ¿no? En Tierra del Fuego, dijo la doctora Carrió, le dieron obras a las empresas de Carlos Kirchner. Bueno, y así contra Vidal, contra Patricia Bullrich, contra Rodríguez Larreta y muy particularmente contra la dupla Monzó-Frigerio, ¿no? Que estamos claros que, yo no conozco el comportamiento privado de ellos, pero estamos claros que son los dos tipos, si se quiere, más dialoguistas que tiene la coalición oficialista y opositora, perdón, y que en su momento, y esto me consta personalmente, le producía fobia al presidente Macri. O sea, Macri tenía fobia contra Monzó, contra Frigerio, contra Massot. ¿Se acuerdan de este chico Massot que era el Nicolás Massot? Nicolás Massot, gracias Nico. Y contra la propia doctora María Eugenia Vidal, todo quien tuviese una propensión al diálogo por convicción o por necesidad, en el caso de María Eugenia Vidal, si no tenía diálogo con la legislatura de la provincia y obviamente con Massa no podía gobernar, ¿no es cierto? Claro. O sea, Macri prefirió, y esto es una descripción presumo que objetiva, prefirió no avanzar en sus reformas con tal de no acordar con la oposición, ¿no? Si Massa prendió fuego al país, Macri, en el altar del no diálogo. También son formatos, ¿no? Macri cuida la pureza, según los dichos de ayer del señor de Andrés, hay que evitar la contaminación, ¿no es cierto? Y por lo tanto son estilos, es decir, hay un sector de la oposición liderado por Macri y por Carrió, refractarios a cualquier noción del diálogo,
y un sector de la oposición, encabezado por ahí por Gerardo Morales, por Frigerio y por Monzó o por otros, que son más bien proclives al diálogo. Y la reta. La reta, obviamente, ¿no es cierto? O sea, es pública la relación de la reta con Massa, ¿no es cierto? Se conocen hace mucho tiempo, me consta también, ¿no es cierto? Entonces la doctora Carrió, denunciando negocios, amantes, empresarios, negociados y demás, obviamente dinamitó la relación que hay entre estos sectores de la ¿cómo se llama?, de la oposición. Acá me pone, no cuestionó a Vidal, no a ella, pero sí a los integrantes de su gobierno, ¿no? Al doctor Gustavo Ferrari y a otros, a los que involucró a todos con negocio con Sergio Massa, ¿no? Al punto tal que la señora Vidal le contestó ayer a Carrió en términos bastante fuertes, dijo que sus planteos eran funcionales al kirchnerismo, ¿no es cierto? Obviamente que los posteos de ayer de Fernando de Andrés, un dirigente o una persona, un funcionario muy cercano a Macri, confirman esta tesis de que detrás de Carrió, o de este pensamiento de Carrió, está Macri, ¿no es cierto? Porque de Andrés habló del, ¿cómo es, Willy? La palabra de la no contaminación, es decir, cualquier clase de conversación con alguien que no sea puro, digamos, es como la vuelta de la tesis de Marcos Peña, digamos, ¿no? Es decir, eso es un pecado político. Y si el país se funde por el no diálogo, bueno, mejor, no importa, ¿no es cierto? Lo que importa es mantener la pureza, ¿no es cierto? Como Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Claro. Recién apareció el acuerdo con Pichetto 6 meses antes del final del gobierno, ¿no? Claro, bueno. Muy bien. La doctora Carrió, ante los cuestionamientos que recibió por parte de sus socios en la coalición, dijo, yo no miento más, ¿no? Como si hubiese mentido antes, ¿no? Y yo les aclaro que tengo por ella, y es público, aunque a veces ella no se acuerde quién soy yo, tengo mucha simpatía por la doctora Carrió, que es una persona muy valiosa, ¿no es cierto? Y tengo una gran ponderación personal y pública sobre ella. Sin embargo, a veces hace estas cosas. Y dijo, bueno, yo no miento más, no escondo más la verdad, prefiero morirme. Y ofreció inclusive, además de morirse, ofreció su retiro, digamos, de la coalición opositora, si es que no le dan importancia a sus puntos de vista. Bueno, este asunto de la doctora Carrió contra todos, con el visible y casi público, digamos, acompañamiento del expresidente Macri, presenta un rasgo muy interesante de la vida política argentina en general, que tiene que ver, primero, con que los conflictos políticos en la Argentina suelen ubicarse no entre las coaliciones, sino dentro de ellas. En el caso del gobierno es más que muy visible, y hemos pasado todo el año, y todo el año pasado, y todo el anteaño, hablando de lo mismo, y hemos sugerido que en la oposición ocurría lo propio, ¿no es cierto? Entonces, este rasgo es interesantísimo porque muestra niveles de falta de consensos, de falta de propensión a los acuerdos, que con independencia de quién tenga la razón, son centrales para que la Argentina pueda tener un destino, ¿no es cierto? No hay destino para la Argentina, considerando el nivel de fragmentación que presenta la política, si no hay mínimos consensos, ¿no es cierto? Y a veces el consenso tiene que hacerlo con un tipo que no te gusta, ¿no es cierto? Porque justamente, a ver, de eso se trata la política, ¿no? Saben que Ortega y Gasset decía una frase muy famosa, ¿no? Decía, un gran político es un tipo que ve todo en forma de asa, ¿no? Y por asa se refería a esto, ¿no? Es un tipo que agarra, no que expulsa, ¿no? Sí. Y es obvio que la política es una actividad, por momentos, si se quiere, un poco inescrupulosa, ¿no es cierto? Pero es así. Entonces, aún considerando que el doctor Carrió tenga toda la razón del mundo y que hay gente que hace negocio con Massa, ¿qué va a gobernar de vuelta? ¿Macri solo? ¿Expulsando a todo lo que no le resulte puro? Claro. Yo tuve una discusión con el presidente Macri, se la voy a contar, cuando el presidente Macri gana las elecciones de medio término, ¿verdad? Y entonces, conversando con él, yo le digo, mire, presidente, le faltan 17 diputados para tener mayoría en la Cámara Baja. Y sin mayoría en la Cámara Baja no puede gobernar. Es decir, los extraordinarios proyectos de reformas del presidente Macri chocaban contra la realidad de la política. Es decir, no tenía poder, ¿no es cierto? O tenía poco poder, ¿no? Tenía más poder después de las elecciones de medio término, pero no le alcanzaba. Entonces yo le dije, mire, le faltan 17 diputados para tener mayoría en la Cámara Baja. Estaría bueno que hagan un acuerdo
para construir una mayoría parlamentaria para poder reformar algo, ¿no es cierto? Y Macri me respondió, vos me estás diciendo que yo ponga ministros peronistas. No, estoy diciendo que haga un acuerdo. Porque sin acuerdos la Argentina está tan destrozada que no hay forma de sostenerlos políticamente. O sea, de a uno no se puede, ¿no es cierto? Son tan refractarios a los acuerdos como los propios kirchneristas que prefieren que se incendie el país a tener que hablar con el otro, ¿no es cierto? Perdón, Marcelo, el kirchnerismo lo aceptó a Massa, pactó con Alberto Fernández y así llegó al poder. Bueno, dicho esto, Macri tiene esta visión, digamos, refractaria, digamos, de los acuerdos, y por lo tanto él tuvo un gobierno testimonial, ¿no es cierto? Tiene unas ideas fantásticas y no pudo realizar ninguna, ¿no es cierto? Y eso lo incendió en el altar de la pureza, que es lo que ayer o anteayer postuló la doctora Carrió. Todo tipo que tiene en su celular un mensaje de texto de Sergio Massa es un narcotraficante. Bueno, genial. Con independencia de si estamos o no estamos de acuerdo, hay gente que puede estar de acuerdo con esto, hay gente que puede estar de acuerdo con Carrió, o puede estar de acuerdo con Larreta, ponele. Esto es un rasgo de la política argentina, un rasgo constitutivo de la política argentina, es decir, lo refractario que se volvió el país a cualquier clase de diálogo, acuerdos o consensos. El otro rasgo importante lo presentó ayer un subsecretario de la Cancillería, dicen que muy vinculado con Sergio Massa, llamado Gustavo Martínez Pandiani, ¿no? Ustedes saben que se está discutiendo el papel que van a jugar en la CELAC países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y a juicio de este señor Martínez Pandiani, Venezuela, Nicaragua y Cuba son países democráticos, ¿no? Muy bien. Ustedes saben que la CELAC es una institución que fue fundada o impulsada en su momento por el presidente Chávez y por el presidente Evo Morales de Bolivia, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y de esto se ha subido, digamos, el presidente Fernández, que tiene también una fobia inexplicable, que deje de criticar a Macri. No critico a Macri, lo estoy describiendo. O sea, Macri es una persona refractaria a los acuerdos. Es un hecho. Y si no le gusta mi crítica a Macri, lamento, ¿qué quiere que te diga? ¿No es cierto? Bueno, el presidente Fernández tiene fobia por la OEA, ¿no es cierto? Entonces armaron un formato que es la OEA sin Estados Unidos, que se llama CELAC, que no sirve básicamente para nada, como el Parlasur. ¿Para qué sirve el Parlasur? ¿No? ¿Qué resuelve el Parlasur? Bueno, lo mismo. La CELAC es una institución estúpida que tiene un presidente apropiado, Alberto Fernández. Y el presidente ejerce desde ahí su fobia tanto a la OEA como a la figura de Luis Almagro, que fue canciller del presidente Tabaré Vázquez en Uruguay hace unos años, en coincidencia con aquel conflicto que había entre la Argentina de Alberto Fernández y Néstor Kirchner con el Uruguay por el tema de las papeleras y de los cortes de puentes. Fue todo un disparate, ¿no es cierto? Por ahí viene de ahí la fobia de Alberto Fernández con Almagro y con la OEA ahora, ¿no es cierto? Por lo tanto, el presidente se hizo de la CELAC y supone que preside una parte del mundo, ¿no es cierto? Porque es más, Alberto Fernández habla muchas veces, y lo hizo en la cumbre del G20, en su condición de presidente de la CELAC, ¿no es cierto? Sí. Que es una fundación, digamos, que no tiene ningún sentido. Bueno, en este contexto, este señor Pandiani postuló que a juicio de la Argentina, Venezuela, Cuba y Nicaragua son democracias. Es tan grosero el comentario y tan absurdo el comentario de este diplomático argentino que habla en nombre de la Cancillería argentina y como consecuencia, además de que estamos hablando de la CELAC, está hablando en nombre del presidente Fernández, que me parece que hay que conectar un tema con otro para encontrarle la verdadera magnitud a este comentario, ¿no? Que es mucho más grave de lo que parece, porque subraya el otro rasgo que muestra la política argentina, que es el rasgo autocrático, ¿no es cierto? Entonces, si lo ponemos en contexto a lo que este hombre dijo ayer, nos encontramos que esto puede ser conectado con lo siguiente. Primero, con la política exterior de la Argentina, que muestra rasgos cercanos a cualquier formato autocrático. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Irán, ¿no es cierto? En segundo lugar, recordamos lo que dijo hace horas el ministro Larroque, el Cuervo Larroque, que postuló que no hay país sin peronismo, ni peronismo sin Cristina.
Por lo tanto, uno puede concluir que no hay país sin Cristina, ¿no es cierto? O sea, La Rocca está hablando de una autocracia, ¿no es cierto? De un país que depende de una persona, ¿no es cierto? Autocracia, el gobierno de uno. Y al mismo tiempo, esa persona, tan indispensable para la Argentina, ha mostrado inclinaciones autocráticas, ha dicho que su modelo de país es China. Yo recuerdo que cuando ella asumió, en un reportaje que le ofreció el diario Página 12, dijo, bueno, mi modelo es Alemania, ¿no es cierto? Bueno, ahora cambió de modelo, evidentemente, y su modelo, según lo que ella misma postuló, es China. Esto es un país que tiene una economía creciente, pero un gobierno dictatorial. Y al mismo tiempo ella postuló, y esto para mí sigue siendo un tema muy importante, que la república es un formato anacrónico, ¿verdad? Entonces, lo de este señor Pandiani, si se quiere secundario, en este rol algo absurdo de Fernández de creerse presidente de una parte del mundo por conducir la CELAC, conecta, si lo miramos en perspectiva, conecta con toda esta postura del oficialismo muy inclinada a cualquier cuestión de carácter autocrática, ¿no es cierto? Entonces, por eso subrayo estos dos sesgos que hoy se ven claramente en la Argentina. Por un lado, este sesgo refractario a los consensos, y en segundo lugar, este sesgo proclive a las autocracias. Entonces, estos son dos pilares fundamentales del fracaso de este país. Hay un sector de la Argentina proclive a los formatos autocráticos y el otro que se parte en pedazos. Y eso se llama, ¿saben cómo se llama eso? Se llama Venezuela. Venezuela, se llama Venezuela. O sea, un país que tiene un autócrata que navega sobre la ruptura de la oposición. Entonces, puede ser horripilante ponerle en favor de la doctora Carrió que Emilio Monzó hable con Massa, ponele, ¿no? Puede ser espantoso, ¿no es cierto? Es el peor de los pecados. Pero en la política hay que mirarla de otro modo, de un modo más profesional, algo menos infantil, menos binario, menos básico, ¿no es cierto, Willy? Claro, Nico porque, y Romy. claro, porque la discusión, Marcelo, es entre el bien y el mal. Entonces el que se arroga, ser el representante del bien, y bueno, entonces todo lo demás es el mal. Entonces, este formato, este sesgo tan marcado y cada día más marcado del oficialismo respecto de formatos autocráticos. Ayer, bueno, fue este hombre, además cercano a Sergio Massa. Porque también son el bien, también son los representantes del bien, se tienen que quedar toda la vida. Un rasgo, ¿no? Es un rasgo, es un sesgo fundamental que explica la Argentina de hoy. Es decir, es un país que tiene una política exterior y unos comentarios de carácter interno que nos indican que el gobierno se está volviendo o está introduciendo en su cabeza un formato autocrático. Y recordemos que la radicalización de estos formatos no obedece a cuestiones ideológicas, es una respuesta política a los problemas. Cuanto más problemas, más autocrático, ¿no es cierto? Claro. O sea, yo desconozco qué clase de ideología presentan el Cuervo Larroque, la señora de Kirchner o Sergio Massa, ¿no? Probablemente ninguna. Son acomodaticios y gente que básicamente busca el poder, ¿no es cierto? Si el poder se lo consigue del lado democrático, genial. Y si no, también, ¿no es cierto? Claro. Entonces estamos viendo cómo se profundizan estos sesgos autocráticos de parte del gobierno en muchos planos, en los planos de qué significa para ellos Cristina Kirchner, en el plano de la política exterior y ahora en el plano de reconocer a Nicaragua como una democracia, ¿no es cierto?, que está conducida por un tipo que está del tomate, por una esposa que está más loca que el tipo y que acaban de detener a toda la oposición todos presos por 20 años, ¿no? O sea, un rasgo autoritario, digamos, muy grave. Y del otro lado tenemos una oposición que está dividida en términos si se debe o no se debe dialogar con algún sector de la oposición que no sea narco. Alguno tiene que haber, ¿no es cierto? O sea, alguno tiene que haber, ¿no es cierto? Entonces, estos rasgos son Venezuela, ¿no? Un gobierno inclinado claramente hacia la autocracia y una oposición inclinada a dividirse. Maduro gobierna sobre esos dos principios, ¿no es cierto?, la autocracia y la división de la oposición. Bueno, lamento si no les gusta mi punto de vista, pero es el que tengo, ¿no es cierto? Gracias, Nico, por existir. Gracias, Nico, por existir. Gracias, capitán.
Gracias, Romy. Un placer, Marce. Y gracias, Willy, por la paciencia que tenés conmigo todo el tiempo. Ya venimos enseguida.